Dios y de la patria, se abre la sesión. Está bien, ya. Bueno, como solo la sesión anterior fue para constituirnos, no hay acta y el secretario abogado, ¿no es cierto?, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor secretario. Sí, señora presidenta, el único documento que tenemos es la comunicación que nos hizo llegar el diputado señor Marco Ilavaca, quien se excusa por no poder asistir a la sesión de hoy por compromiso impostergable en Valdivia, en su propio distrito. Perfecto, muy bien. Muy bien, ofrezco la palabra en relación a puntos varios, dada la cuenta. Puntos varios. Bueno, va a venir ahora, ¿no es cierto?, está citado el ministro de Justicia, el ministro Larraín. Era las 10:30 de la mañana, él tenía una complicación, ¿no es cierto?, de tipo horaria, de algunos compromisos que tenía ya agendados, por lo tanto vamos a esperar. Sí, vamos a esperar y él no va a tener la sesión completa, pero además nos va a dar la oportunidad porque tenemos una propuesta de trabajo que queremos compartir con ustedes, si a ustedes les parece, la segunda parte de la sesión y poder complementar algunas otras cosas que ustedes estimen convenientes. Ya han surgido ya varias otras propuestas. Sí, diputado Isacor. Muchas gracias, presidenta. Durante la sesión anterior de Constitución, yo celebro que su elección como presidenta haya sido unánime y dentro de los puntos que se aprobaron fue justamente el de autorizar la celebración de la comisión en los lugares que esta comisión establezca. Dentro de ello, y lógicamente, la región de O'Higgins es una de las regiones donde podría funcionar. Se lo digo porque veo con preocupación de que se plantea después a través de medios de prensa de que casi como con tirabuzón se aprobó que se estudiara la oportunidad, la posibilidad de verlo en Rancagua. O sea, se lo digo porque quiero reafirmar que usted tiene la facultad de citar donde usted estime conveniente la comisión y en el ánimo de una designación unánime de una presidenta, establece esa unanimidad, establece efectivamente que tenemos un carácter transversal de querer ver las cosas y hacer las cosas bien. Solo reafirmar ese punto, presidenta, y plantear que usted está mandatada por los propios diputados para que podamos sesionar donde usted estime conveniente. Gracias, presidenta. Muy bien. Yo creo que fue absolutamente unánime, ¿no es cierto?, la posibilidad y el deber además, porque yo creo que muchos de nosotros están recibiendo cada vez más denuncias. Yo por lo menos he recibido un par de denuncias solo el fin de semana. De gente que quiere venir a conversar y a exponer su caso. Entonces, me parece muy bien poder aclarar lo que apareció en los medios de prensa, porque eso no fue así. No fue así, fue acogido en forma inmediata la posibilidad, ¿no es cierto?, de estar, y yo creo, no solo la posibilidad, la obligación de estar en la región. Muy bien. Puntos varios. Si les parece, para aprovechar, chequear que pueda llegar el ministro. Sí, ¿les parece entonces ver la minuta en relación a la propuesta? Bueno, la primera sesión nosotros planteábamos, todos tienen la minuta, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, la propuesta de trabajo tiene que ver con el marco normativo, el objetivo y la finalidad del acuerdo a la formación de la comisión. Y el esquema de trabajo, que era lo que yo quería proponerles a ustedes, tiene que ver que en la primera sesión, que es lo que estamos realizando hoy día, es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, porque en él es donde se enfoca, ¿no es cierto?, la investigación más importante de la comisión en su ministerio. La segunda sesión tiene que ver con el presidente de la Corte Suprema, que queremos, ¿no es cierto?, invitar a la comisión. Ahora estaría él o quien estime conveniente en su representación. La tercera sesión planteábamos la posibilidad de Rancagua para recibir las denuncias particulares. Yo no sé si a través de Secretaría se ha recibido alguna denuncia, pero yo tengo ya 4 denuncias que las voy a hacer llegar a la Secretaría para que pudiéramos revisar, ¿no es cierto?, la pertinencia en relación a la investigación. Diputado Macaya. A ver, considerando yo creo que de los aspectos, probablemente desde el punto de vista de la utilidad y de cómo somos capaces de acercarnos a la gente que está preocupada por este tema, más relevante, pero tiene ciertos límites que sería importante que el secretario nos ayudara a ir entendiendo, que tienen que ver fundamentalmente con que nosotros no podemos abocarnos a la revisión de causas pendientes, y en eso yo quizá
hecho un poquito de menos que acá en el listado de las sesiones no tengamos incorporado una conversación previa, incluso antes de esa sesión, con la persona que en el Poder Judicial estuvo a cargo de este tema, que es la ministra de la Corte Suprema Maggi, Rosa María Maggi, entiendo que fue la persona que se hizo cargo de eso. O, accesoriamente, quizás en la misma sesión con ambos, con el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, porque a lo mejor ellos también han recibido algunas denuncias que además dentro de sus facultades ellos tienen la posibilidad de revisar eso. O sea, quizás si nosotros nos ponemos a revisar y llega la denuncia de que acá hubo un supuesto cohecho, una determinada causa, sin antes haber entendido si ellos tienen quizás también esa información, no sé, esa tercera sesión y la octava, que son las en Rancagua recibiendo información de los usuarios, tiene que tener clarito cuál es nuestro límite. Nosotros podemos recibir quizás y obviamente derivar inmediatamente, y para eso hay que tener un canal de derivación hacia el presidente de la Corte, hacia esta persona que está abocándose a la investigación allá, porque más que encontrarlo muy grave, que lo vamos a encontrar grave cuando nos llegue, acá lo que nosotros tenemos es que derivarlo inmediatamente a las instituciones a quienes sí les corresponde realizar este tipo de situaciones, sea Ministerio Público o el propio Poder Judicial. Yo solo para aclarar, después diputado Barros y diputado Díaz, ya. ¿Si me anota, presidenta? Sí. Bueno, diputado Barros. Hasta lo primero agradecer. ¿Está prendido, no? ¿Ahí sí? No, lo primero agradecer su aclaración respecto de sesionar en Rancagua. Un poco complementándolo del diputado Macaya, lo que me preocupa es que, y por eso es tan importante el concurso del señor secretario, que quienes hagan las denuncias vayan a pensar que a través de esta vía vamos a enmendar situaciones de juicios o de sentencias respecto de las cuales nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de revertir. Por eso es importante dejarlo claro, porque si no, esto sería como un juicio en paralelo, ¿no es cierto?, y que rayemos bien la cancha en ese sentido. Gracias, presidenta. Como ya ha llegado el ministro, yo tomé nota de quienes quieren participar en el punto. ¿Ah? Ya, diputado Díaz. Sí, presidenta, mire, yo le he dado harta vuelta a este tema el fin de semana, leí el mandato de la comisión. No, ministro. ¿Sí? Tengo una tremenda duda que quiero saber cómo la vamos a enfocar, porque no en la propuesta de trabajo, que si bien comparto, no se resuelve, y es que efectivamente los parlamentarios tenemos parlamentarios y parlamentarias provisión expresa de abocarnos al conocimiento de causas judiciales pendientes, y eso es una limitación absoluta. Entonces, al final, pareciera ser que por vía oblicua, es decir, estamos investigando los actos del Ministerio de Justicia, por eso está aquí don Hernán Larraín, queremos llegar a este punto. Entonces, yo comparto lo que ha hecho el diputado Macaya respecto, por ejemplo, de formularle una invitación, no sé si podemos citarla, a la ministra Rosa María Maggi, porque ella nos lleva a cabo, no podemos citarla, Invitar. ¿no? Invitar. Sí. Porque ella no está llevando a cabo una investigación de orden penal, sino que administrativa. Por tanto, estaría fuera y sería bueno que el secretario nos confirmara este acerto, en ese caso. Sí, ella lleva una investigación administrativa. Es administrativa. No dirige un proceso, porque no podría, no tiene facultades para dirigir un proceso penal. Sí. Eso lo lleva el fiscal. ¿Cuál fiscal? Ya a esta altura no sabemos quién lo lleva, pero algún fiscal. Digamos la Fiscalía en general, digamos. Exacto. Después pareciera ser pertinente que nos enfoquemos, yo no sé si está dentro del mandato de la comisión, por eso quiero preguntar, en el desastre Rancagua-Fiscalía, que dio el Ministerio Público. Porque al final del día esto nos lleva a, creo yo, una primera conclusión, y es que hay un agotamiento, y si no un viciamiento, viciamiento de los procesos de designación de jueces y fiscales, y eso es parte de las conclusiones que yo creo que vamos a tener una de las que debiésemos arribar. Entonces, yo creo que si no somos capaces de sortearla sin resquicios, esta limitación constitucional, esta puede ser una comisión muy entretenida, pero poco oficiosa. Esa es mi preocupación. Entonces, yo creo que habría que hacer algunos ajustes los invitados, porque algunos puede que decidan derechamente no venir.
pero tenemos que tener otra forma de formarnos un juicio. juicio respecto de lo que está ocurriendo en el desastre de Rancagua 2, y ya está el 3. Pero ese Y ahí, ahí nos enumera cuáles son las etapas que usted ha visto. ¿Ah? Gracias, Presidenta. Muy bien, diputada Hertz. Gracias, Presidenta. Bueno, sí, obviamente que los parlamentarios no nos podemos abocar a causas pendientes, eso es el principio sine qua non, digamos. A mí no me parece que es lo que estemos haciendo en el esquema de trabajo que nos propuso la Presidenta. Efectivamente, nosotros no somos un tribunal, por lo tanto, en el punto de las denuncias particulares tenemos que hacerlas llegar a quien corresponde. Nosotros no podemos investigar denuncias particulares, sino que tenemos que determinar responsabilidades políticas en el nombramiento de los jueces. Bueno, eso yo estoy de acuerdo. En relación con la Fiscalía no está dentro de nuestro mandato. La Fiscalía es un órgano autónomo, no es parte del Poder Judicial, no está dentro del mandato nuestro para poder investigar, a menos que surgiera una arista accesoria muy ligada, digamos, al mandato que tenemos. No está dentro de nuestro mandato investigar a la Fiscalía. Y efectivamente, dentro del listado de invitados, yo sugiero agregar al exministro Milton Huica, que creo que está también en condiciones, por ser un ministro jubilado, de poder entregar mayores antecedentes sobre el tema del nombramiento de los jueces. Creo que él nos puede ilustrar de mejor manera, con más libertad. El tema del presidente de la Corte Suprema me parece muy importante, ya que hubo un pleno en la Corte Suprema en la cual se determinó si estos ministros eran suspendidos o no. Hubo prácticamente un empate técnico por un voto, se determinó que no. Y coincido con la posibilidad de invitar a la magistrada Rosa María Malle, que es la instructora de este caso, y que veamos con toda claridad si está dentro de nuestras competencias hacerlo. Eso, Presidenta. Gracias. Muy bien. A ver, si les parece, como habíamos dicho que en la segunda etapa de la reunión íbamos a tener, ¿no es cierto?, yo he tomado nota de cada una de las observaciones que ustedes han planteado, y además el de cómo podríamos abordar el tema de las denuncias. También tenemos una propuesta, si bien solo está el enunciado, pero tenemos una propuesta de cómo abordar las denuncias, ¿no? Entonces, en la segunda parte de la sesión vamos a responder, y con ayuda, sin duda, del secretario. Bueno, quisiéramos dar la bienvenida, ¿no es cierto?, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín Fernández. Gracias, ministro, por estar en la comisión. Y además nos interesa mucho, porque nos vamos a abocar en estudiar, si bien al Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, en relación a los nombramientos, al proceso, a la evaluación, ¿no es cierto?, que por función constitucional le correspondería también a ustedes. La idea es que usted nos pueda ilustrar, ¿no es cierto?, todos los antecedentes que usted tiene al respecto de este caso, que es tan complejo, difícil de abordar, pero que sin duda hoy día no solo tiene una relevancia pública, regional y nacional, sino también quizás pueda ser una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, para mejorar el sistema. Así que, sin más, le ofrecemos la palabra, ministro. Encender el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo a todas las integrantes, diputadas y diputados que forman parte de esta comisión investigadora. Nos acompaña don Héctor Meri, jefe de la División Judicial, que nos puede también ayudar a ilustrar algunas de las inquietudes que pudieran surgir en esta comisión. Quiero, por cierto, compartir con usted la inquietud que produce lo que está ocurriendo en Rancagua, tanto a nivel judicial como del Ministerio Público, lo que un diputado recién llamaba el desastre de Rancagua, y sumarnos como gobierno a la reflexión sobre esta materia. Hay, como ya vamos a advertir, ciertas limitaciones en lo que uno puede hacer en el ámbito de la investigación sobre lo que allí ha ocurrido, pero, como lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, nosotros sí estamos preocupados respecto de la forma como se realizan los nombramientos en el ámbito del Poder Judicial, también
en el ámbito del Ministerio Público. Ya hemos tomado medidas en el caso de los notarios, respecto de quienes también hicimos presentes nuestras observaciones muy iniciado este gobierno. Y respecto del caso de los jueces, hemos estado trabajando con la Asociación de Magistrados durante el año pasado. Entre octubre y diciembre desarrollamos un taller de trabajo, una mesa bastante amplia de composición plural, destinada precisamente a evaluar cómo poder mejorar ese sistema. Hicimos en enero de este año, con la presencia del relator de Naciones Unidas para la independencia de los jueces, don Diego García Sayán, un taller bastante amplio, y desde entonces estamos trabajando en propuestas que esperamos podamos dar a conocer muy prontamente. Yo sé que hay otras inquietudes, hay una moción parlamentaria que se presentó no hace días atrás, coordinada por el diputado Marcelo Díaz, con la participación, entiendo, de varios otros diputados y diputadas. Hay muchas otras iniciativas que se han presentado en los últimos años que acreditan la inquietud que efectivamente existe sobre esta materia y que esto, creo yo, gatilla con más fuerza la necesidad de abordar el tema. Quiero manifestar que el Ejecutivo espera poder hacerlo lo más pronto posible, tanto en el ámbito de los jueces como en lo que dice en relación con los fiscales. A propósito de su observación más general, Presidenta, que nos ayuda a entrar ya más directamente al objetivo propio de esta comisión. Yo quiero dar a conocer un poco el marco jurídico dentro del cual se desenvuelve el Gobierno, el Presidente de la República y el Ministerio de Justicia por su delegación en el ámbito judicial y informar sobre las decisiones que se han adoptado respecto de las designaciones que dicen relación con la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que forma parte de las inquietudes de esta comisión. Como lo señala nuestro ordenamiento jurídico, son atribuciones especiales del Presidente de la República básicamente las siguientes. Una, nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones respectivamente, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponda y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional a proposición de dicha Corte con acuerdo del Senado. Y por la otra, la que quizás dice más relación con la inquietud que tiene esta comisión investigadora, velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir con tal objeto a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento o al Ministerio Público para que reclame medidas del tribunal competente o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. Estos son como el marco jurídico más grueso respecto del cual quisiéramos abundar. Nombrar, según la acepción del Diccionario de la Lengua Española, es elegir o señalar a alguien para un cargo, un empleo u otra cosa. Y velar, según el Diccionario del Español Jurídico, significa cuidar solícitamente de algo. El ejercicio de estas atribuciones, sin embargo, obliga a mirar el contexto dentro del cual se da la función del Ejecutivo en relación a el Poder Judicial. Y, conforme a lo previsto en el artículo 8 de nuestra Carta, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones y, a su vez, conforme a la reforma constitucional de 2005, los órganos del Estado deben someter a su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. El presidente efectivamente nombra a los funcionarios judiciales como parte de una de sus funciones y, ya decíamos, es el encargado de velar por la conducta de los magistrados judiciales. Sin embargo, el ejercicio de esta atribución se hace entre dos frentes, por así decirlo. Por un lado, que no puede el Gobierno, el Ejecutivo, en caso alguno,
como ya se decía también respecto de los parlamentarios, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Lo que marca, por lo tanto, una barrera infranqueable que es la que permite realmente hablar de que existe independencia del Poder Judicial, en la medida que los otros poderes públicos no interfieren en ningún aspecto en el ejercicio propio de la labor jurisdiccional que la Constitución le entrega en forma exclusiva y excluyente a los jueces en distintos grados. Y el segundo, que debe reconocer que también la Constitución le entrega a la Corte Suprema la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación, lo cual también significa que la potestad disciplinaria, en su esencia más profunda, le está entregada única y exclusivamente a la Corte Suprema. Por lo tanto, este ejercicio que se le asigna de velar por la conducta de los jueces no deja de ser algo complejo y difícil de ejercer, precisamente porque está muy enmarcado dentro de estas limitaciones que son constitucionales y que van al núcleo central de la independencia y separación de los poderes. Hemos consultado la doctrina para ver cómo juega esta función dentro de la estructura de los poderes del Estado que ha señalado nuestro ordenamiento constitucional. Y, citando a algunos autores como Verdugo, Pfeffer y Nogueira, dice en virtud de esta atribución, comillas, no queda autorizado el Ejecutivo para mezclarse en la manera como se administra justicia o en la aplicación que los jueces hagan de la ley. Hasta ahí la cita. José Luis Sea lo explica de modo aún más claro. Cuando se refiere al ámbito de esa prohibición, lo desvincula por completo de un asunto de simples buenas maneras. Dado que la superintendencia de los tribunales está en la Corte de Apelaciones, dice, comillas, no permite la Constitución al presidente hacer presente su malestar directamente a los funcionarios afectados, ni indirectamente a través de un ministro del Tribunal Supremo o de los medios de comunicación social, ni de cualquier otra manera. Hasta ahí la cita. Quiero, a la luz de esto, señalar algo que puede ilustrar las limitaciones que significa el que un Ejecutivo quiera desarrollar algún tipo de iniciativa que permita a lo mejor cumplir con esa función de velar, como ocurrió en el anterior gobierno del presidente Piñera, cuando surgió la idea, a fines de su gobierno, de desarrollar un observatorio judicial. Quizás como una manera precisamente de ver cómo se van cumpliendo las tareas que desarrollan los tribunales y cómo, por lo tanto, el Ejecutivo pueda, en esta materia, tener alguna acción, alguna injerencia de alguna naturaleza ciertamente compatible con sus funciones limitadas que le otorga el ordenamiento constitucional. Cuando eso ocurrió, la reacción que hubo fue bastante contundente, desde los más variados ámbitos. Así, por ejemplo, el presidente subrogante en ese minuto de la Corte Suprema, don Milton Juica, señala que, en fin, muchas consideraciones, pero en lo más central dice, y lo cito, no es que nosotros nos oponemos, nosotros tenemos ciertas aprensiones que el Estado financia a través de un organismo político un sistema que trate de fiscalizar a los jueces, cosa que la Constitución no lo permite. Hubo un rechazo bastante contundente. Lo mismo dice don Sergio Muñoz, dice más adelante, el Poder Judicial no tiene reparos en que todas las universidades realicen investigaciones, puesto para eso existe libertad de opinión. Distinto es que la autoridad política, con fines de fiscalización, pretenda hacerlo con fondos fiscales y con un reproche ya concedido. Tenemos aquí una serie de antecedentes que vamos a dejar a su disposición para recrear ese debate, en donde la presidenta de los abogados entonces, nuestra querida Olga Feliú, dice,
presidenta de abogados se suma a críticas al Observatorio Judicial, entre comillas, afecta independencia. Tenemos una serie de citas que hemos recopilado, por ejemplo, la de don Jorge Ovalle Quirós, que contrariamente a lo que se sostiene, el citado es un precepto, el de velar por la conducta interministerial, que confirma la ausencia de facultades y atribuciones del presidente de la República para fiscalizar el Poder Judicial en sus atribuciones exclusivas de resolver las causas civiles y criminales. En efecto, el derecho a velar por la conducta ministerial de los jueces no se refiere ni puede referirse a la fiscalización de lo fallado por los tribunales, por cuanto la conducta ministerial dice relación con los aspectos formales del ejercicio del cargo, lo que constituye una pregunta recurrente en los interrogatorios y exámenes de derecho. Tenemos una serie de otras opiniones que se han recogido de ese debate, recuerdo, ya que está aquí presente, a don Marcelo Díaz, que también hace presente sus inquietudes en ese minuto. Están todas aquí recogidas porque creemos útil ilustrar la dificultad que cualquier gobierno, no digo cualquiera tiene para poder enfrentar esta tarea de velar por la conducta ministerial de los jueces. Puedo yo traer a colación algunas actuaciones que autoridades de este ministerio hicieron en su minuto. Por ejemplo, ante una solicitud que se pide informar por doña Anita del Carmen Yautureo Aguilar, el 17 de septiembre y el 21 de octubre del 2014, el ministro de Justicia de la época, don José Antonio Gómez, precisamente responde, entre otras consideraciones, señalando lo siguiente. Por otra parte, en cuanto a su reclamo, en cuanto a las actuaciones del Poder Judicial, que es la que había hecho la autora de estas reclamaciones, y respecto de los procesos judiciales y consulta, nuestra Carta Fundamental, en su artículo 76, establece que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. A continuación, la norma suprema establece la prohibición a los demás poderes del Estado de conocer de causas que actualmente se estén tramitando en tribunales. En consecuencia, esta Secretaría de Estado, como entidad perteneciente al Poder Ejecutivo, está constitucionalmente impedida de intervenir en sentido alguno en las causas que le afectan, ya sea a través de la Fiscalía, pronunciándose respecto de la conducción o desarrollo de la investigación de un ilícito o en tribunales, respecto de las decisiones judiciales contenidas en sus fallos. Hasta aquí esta parte de la cita. Y termino citando, porque creo que todo ayuda a la mejor comprensión, que ustedes puedan revisar, una respuesta que da quien asumió en ese minuto como subsecretaria de Justicia subrogante, Lorena Frías, el 12 de julio del 2017, a una solicitud de información pública hecha por el señor Felipe Lizama el 30 de mayo de ese mismo año, en donde va relatando precisamente cuáles son las atribuciones que le corresponde a la Corte Suprema y al Poder Judicial para poder definir las facultades que tiene el Ministerio de Justicia en esta materia. Dice que ha sido parcialmente delegada esa atribución del presidente del Ministerio de Justicia, en virtud de la cual, cito, el Ministerio tiene la facultad de efectuar los nombramientos en calidad de titulares y remociones de las Cortes Supremas y los nombramientos en calidad de titulares, remociones y permutas de los funcionarios de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima categoría del escalafón primario. La facultad de nombramientos en calidad de titulares y remociones de los ministros y fiscales de la Corte Suprema sigue siendo privativa del presidente de la República. Ahora bien, añade, en relación con la función de este ministerio de asesorar al presidente de la República en el ejercicio de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de los jueces, ella consiste en revisar los antecedentes emanados de las respectivas Cortes de Apelaciones o la excelentísima Corte Suprema y preparar el respectivo decreto de remoción para la firma del presidente de la República. Así describe esta función la señora Lorena Frías en ese minuto en su calidad de subsecretaria de Justicia. Y agrega, en ese orden de cosas, en los últimos 5 años contados hacia atrás, desde la fecha de presentación de su solicitud, luego de revisar la documentación respectiva, se ha podido establecer que no existe ningún procedimiento de remoción de jueces, ni de ministros de Corte de Apelaciones o de la excelentísima Corte Suprema, razón por la cual no existen presentaciones y oficios sobre este particular. Se adjunta
al presente el respectivo certificado. He querido recordar estas opiniones y estas situaciones porque, en verdad, yo no puedo más que compartir la inquietud de la Cámara de Diputados en su afán de fiscalizar, de poder investigar lo que ocurre en la Corte de Rancagua. Sin embargo, el centrar eso, porque no puede abocarse a las actuaciones propias del Poder Judicial, el centrarlo en el Poder Ejecutivo y en particular en el Ministerio de Justicia a propósito de la atribución de velar por la conducta ministerial de los jueces, no nos permite avanzar muchísimo más porque las atribuciones que nosotros tenemos no son lo amplias como para poder estar viendo qué es lo que se ha hecho en este ámbito. Porque, como ya hemos dicho, por las actuaciones de autoridades anteriores o por cuando se quiso hacer algo que pudiera avanzar en el observatorio judicial, avanzar de alguna forma más concreta, eso generó un debate muy fuerte, muy crítico, respecto de cualquier cosa de esa naturaleza pudiera leerse o entenderse como una interferencia indebida en las funciones que le corresponden a los poderes judiciales. Estas prohibiciones obviamente no se circunscriben solo al presidente, también se entiende a los ministros y también la doctrina, puedo citar a Jorge Uneus, señala que si hoy no puede el presidente de la República ingerirse a título de vigilancia en la pronta y cumplida administración de justicia, es evidente que menos aún podrían hacerlo sus agentes subalternos. Esta es la situación que tenemos y que realmente nos hace extraordinariamente difícil estar trabajando de una manera más activa en lo que realizan los jueces. Estar vigilando, ¿no?, lo que un juez hace obligaría desde luego a tener una especie de Ministerio de Justicia en paralelo a cada una de las instancias judiciales, cosa que no corresponde. O tener una información de otra naturaleza a través de los CEREMI o no sé qué organismo administrativo que estuviese fiscalizando y supervisando la acción judicial, cosa que tampoco corresponde. Y eso hace difícil el poder entender cómo se cumplen estas atribuciones que se deben realizar. Complementando en materia de textos legislativos, la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno de Administración General Regional señala que corresponde al delegado presidencial, después de la última reforma constitucional que incorporó a los delegados presidenciales, dice en la letra E del artículo 2, dar cuenta en forma reservada al presidente de la República para los efectos de lo dispuesto en el artículo 15, 32 de la Constitución de la República, las faltas que notaren en la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial. Se mantiene en esta lógica. Y dentro de la Ley Orgánica del propio Ministerio de Justicia, también en el artículo 2 de la letra F dice asesorar al presidente de la República, entre otras cosas, en el ejercicio de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de los jueces. Está ahí la función, pero en su ejercicio hay una limitación muy compleja dada la naturaleza institucional de la separación de los poderes y el hecho de que la potestad disciplinaria recae en la Corte Suprema, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. ¿Qué cosas podemos nosotros realizar y cuáles son las que realmente realizamos con más efectividad? Efectuar los nombramientos de jueces en distintos ámbitos, de titulares, interinos y suplentes. No necesito explicarles cómo se realizan los nombramientos del escalafón primario y secundario, ciertamente lo damos por entendido, incluso está dentro de los documentos que les vamos a dejar, simplemente para la historia fidedigna de los trabajos que realiza esta comisión. Ahora, la pregunta que quizás pueda ser más relevante es cómo opera en lo práctico este ejercicio. Como se recuerda, el Poder Judicial es el que hace las convocatorias a las quinas o sin quinas, a las ternas o simplemente presenta los nombramientos unipersonales, en algunos casos cuando se trata de relatores de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones,
¿no?, del prosecretario de la Corte Suprema, del secretario de abogado del presidente de la Corte Suprema, del secretario de abogado del fiscal de la misma Corte. En general, estas son realizadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que en cada lugar donde se produzcan estas vacantes llama a los concursos respectivos. Y entonces, en cada uno de estos ámbitos se producen las participaciones y postulaciones de los que están interesados en llenar esos cargos. Una vez que se termina y concluye el proceso de postulaciones que organiza la Corporación Administrativa del Poder Judicial, esos antecedentes llegan al Ministerio de Justicia. Efectivamente, entran a través de la oficina de parte y, como probablemente todos saben, en el Ministerio de Justicia existe la división judicial, que es la que dirige don Héctor Meri, dentro de la cual está el departamento judicial. La oficina de parte le hace llegar al departamento judicial todos los antecedentes de las respectivas postulaciones y este departamento lo que realiza es verificar si esas proposiciones se ajustan o no a las normas legales. Puede que se hayan saltado alguna instancia, puede que no hayan cumplido con todas las obligaciones de la ley, en cuyo caso hay que remitir de vuelta a través de un oficio, ¿no?, que enviará el ministro o el secretario, dependiendo a quién se vaya a dirigir, estas circunstancias. Mire, aquí hay un error legal, falta un requisito, cúmplalo. En fin. De no ser así, de cumplir con todos los requisitos legales, entonces este departamento genera propuestas de decretos o resoluciones de nombramiento, que son remitidos a través del jefe de la división judicial al ministro o al presidente. En lo concreto, dejando a un lado los nombramientos de ministros de la Corte Suprema, que tienen una secuencia distinta, el presidente de la República nombra directamente a los ministros de las Cortes de Apelaciones y a los fiscales judiciales de las Cortes. Y, por lo tanto, este proceso que lleva el Departamento Judicial, la división y el ministro, se lo traslada al presidente para su resolución. Repito, estamos hablando de los ministros de Corte de Apelaciones y fiscales judiciales. En los otros casos, lo que dice relación con jueces y todo el escalafón, en cualquiera que sea, esos son radicados en el ministro de Justicia, quien es que finalmente define su nombramiento. Las partes formales y procesales también no es necesario entrar en mayores detalles cómo opera. Ahora, al ministro de Justicia le corresponde, como ya hemos recordado, asesorar al presidente de la República en los nombramientos de jueces, funcionarios de la Administración de Justicia y demás empleados del Poder Judicial y en el ejercicio de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de los jueces, ¿no? Y, en particular, su función recae en los nombramientos de cargos del escalafón primario y secundario del Poder Judicial, con las atribuciones que en cada caso le correspondan. La división judicial y el departamento judicial, a su vez, tienen una serie de atribuciones que están aquí descritas. Nuevamente, no creo necesario repetirlas, pero sí dejar constancia de ellas como están en el documento que le dejaremos a esta comisión para su mejor información. Ahora bien, ¿cómo opera en la práctica, ¿no? ¿Cómo desarrollamos estas actividades? Quiero decirles que esta ha sido para mí una experiencia bastante compleja, le diría ingrata, porque nos corresponde semanalmente estar revisando una serie importante de nombramientos, una cantidad muy apreciable de nombramientos de titulares, interinos y suplentes, que hacen que tengamos que dedicarle muchas horas a este ejercicio. Particularmente porque el sistema opera a partir de ternas, salvo algunos casos que son nombramientos unipersonales, en donde las propuestas son, por lo tanto, unipersonales y en ellas no hacemos cuestión, simplemente las damos por aprobadas, si es que han cumplido con los requisitos formales que la ley exige. Lo más complejo dice relación con los nombramientos de las ternas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo proceder? Y es a propósito de esta inquietud
que desde prácticamente el primer día nosotros hemos dicho que no queremos que este sistema se prolongue. Este es un sistema que se presta para la más absoluta discrecionalidad, porque queda a la total discrecionalidad del ministro de Justicia o del presidente, en su caso, excluidos los nombramientos de la Corte Suprema, ministros y fiscales, su resolución. Llegan las ternas y, si cumple con los requisitos legales, el ministro o el presidente puede decir A, B o C, sin expresión de causa. En forma reservada, no hay que fundar esto, no hay que publicitar, salvo el decreto que dice se nombra a tal persona que ha sido propuesta en la terna por la respectiva instancia. Esto es un mal sistema. Es malo desde el principio. Nosotros cuestionamos la forma como también se realizan las ternas, porque no siguen órdenes estrictos. Hay autos acordados que hacen sugerencias, pero que las Cortes no necesariamente observan, puesto que definen como lo estiman más adecuado. Y luego vienen las propuestas que llegan al Ministerio, que, repito, quedan a la más absoluta y total discrecionalidad del ministro. Nosotros estamos trabajando un sistema en que los nombramientos van a ser públicos, transparentes, fundados y en donde el mérito, más que la antigüedad o cualquier otra cosa, la trayectoria y la experiencia de quienes postulan va a ser el criterio dirimente. Y repito, esperamos muy pronto poner a disposición del Poder Legislativo las propuestas que vamos a hacer para que este sistema, que viene funcionando así por décadas inmemoriales, cambie. No nos parece que sea el mejor sistema. Sin embargo, tratamos de hacerlo del mejor modo posible. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué criterios tenemos a la vista para poder designar a una persona de las ternas que se nos propone? Quiero desde ya decir, porque voy a enumerar una serie de criterios que tenemos a la vista, que son muchos los factores que estamos evaluando. Que las ternas son cada una distintas por la composición, por el tipo de integrantes que lleva, y que por lo tanto no podemos aplicar todos los criterios siempre de la misma manera, porque son variables las ternas, porque los candidatos tienen énfasis en un sentido o en otro, y por lo tanto tenemos un conjunto de criterios que los vamos utilizando de la mejor forma posible, con la mayor objetividad, con la mayor amplitud y sentido común para lograr el nombramiento que nos parezca el más adecuado. Criterios tenidos a la vista, y esta enunciación tampoco indica un orden de prelación. La especialidad obtenida por el candidato durante su carrera, tanto en el ejercicio de la judicatura como en acciones de capacitación acometidas por su propia cuenta, en universidades, hay muchos jueces que siguen cursos de posgrado o mediante cursos que se toman en la Academia Judicial. 2. La experiencia que se puede acreditar del candidato adquirida en su desarrollo profesional. 3. La posición que el candidato obtiene en el ranking del concurso. Este es elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que se agrega a los antecedentes que vienen en el expediente de postulación. 4. Las sentencias dictadas por el candidato a las que es posible acceder mediante sitios de búsqueda como Legal Publishing, Microjuris, publicaciones universitarias o de centros de estudio, o las aportadas por los mismos interesados en el concurso. Muchos de los postulantes hacen llegar los principales fallos que han cometido como una manera de mostrar su sapiencia jurídica, sus criterios, la forma como operan, y eso ciertamente contribuye a conocer la calidad jurídica del postulante. El tiempo de permanencia o no del postulante en el cargo actual. Nos hemos topado con la sorpresa de que hay en muchos casos a lo largo del país jueces que están postulando permanentemente y nos llegan postulaciones de jueces que han sido nombrados hace 3 meses, hace 6 meses, hace 8 meses. Y esto desde el punto de vista de las regiones, yo lo experimenté en su minuto en otras funciones, hace que los jueces sean muy itinerantes y que no echen raíces y que no se hagan cargo de mejorar la gestión del tribunal en el cual han sido nombrados. Por lo tanto, el tiempo de permanencia para nosotros es un criterio también relevante.
como quinto criterio. Como sexto, el desempeñarse el candidato en el mismo tribunal al cual se encuentra postulando. Por ejemplo, un secretario que postule, secretario del juzgado de Antofagasta, que postule a cargo de juez titular de Antofagasta, o así sucesivamente, también son factores que tenemos en cuenta, sobre todo en lo que dice en relación con suplencias e interinatos, porque muchas veces postulan de lugares muy distintos, ¿no? Alguien que está en Aysén postula a una región del norte por un interinato y nosotros evaluamos la pertinencia precisamente por lo que significa el traslado, la poca duración del cargo y en consecuencia son criterios que también se tienen a la vista. Tratándose también de si acaso se está postulando a un cargo titular, a un interinato, a una suplencia. No siempre los criterios que aplicamos son exactamente igual, precisamente por la naturaleza temporal de esto. Los interinatos tienen como tope de duración 4 meses, las suplencias son más indefinidas. También consideramos, en un octavo criterio, el número de votos obtenidos por el candidato en la sesión del Tribunal Pleno que confeccionó la respectiva ternoquina. Vienen siempre acompañados en los antecedentes los votos obtenidos. La oportunidad con que expide sentencia o, a su vez, el retraso que pueda observar en este tema. En décimo lugar, el interés del candidato en desempeñar funciones académicas. Nos parece también un criterio relevante. Onceavo, el número de postulaciones del concursante a otros procesos, en especial si se trata de oposiciones simultáneas. Muchas veces vemos en una misma semana que nos llega un candidato que aparece en distintas ternas y por lo tanto también es un antecedente que se tiene en consideración. Número 12, la presencia de relaciones familiares del candidato con otros miembros de la jurisdicción a la cual está postulando para evitar que se produzcan incompatibilidades de esas que están contempladas en el Código Orgánico Tribunal. Número 13, la existencia de medidas disciplinarias que se hayan aplicado, en donde también vemos la naturaleza de la medida disciplinaria. Hay algunas que tienen mayor gravedad que otras, por la entidad, por la vigencia, por la época en que estas han sido y han estado presentes. Y finalmente, un criterio que también utilizamos, no siempre todos los antecedentes que tenemos nos permiten formarnos opinión. Y muchas veces queremos saber por qué la Corte puso a esta persona en primer lugar y no en segundo, o por qué votaron más por él y no por el otro, que aparece por los antecedentes con mejores expedientes, con mejor historial, etcétera. Entonces lo que hacemos es consultar. Le pedimos al jefe de división judicial que consulte con el presidente de la Corte de Apelaciones, que consulte con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cómo se configuraron los antecedentes, o a través de nuestro CEREMI, que pueda aportar alguna idea que complemente lo que estamos haciendo, por canales institucionales, de manera de poder, si lo estimamos necesario, complementar los antecedentes. Bueno, como ustedes se dan cuenta, son muchos los criterios y hemos enumerado los que nos parecen los más relevantes a la hora de tomar la decisión. Tratamos y hacemos el mejor esfuerzo por operar con sentido de justicia, de prudencia, para lograr lo que todos queremos, los mejores jueces, los jueces que desarrollen su labor con mayor independencia, con mayor efectividad, con mayor calidad. Esa es nuestra tarea y eso es lo que nosotros procuramos hacer. Finalmente, como antecedentes generales, queremos mencionar algunos fallos del Tribunal Constitucional respecto de cómo ejercer estas funciones por parte de los organismos del ámbito ejecutivo. Una de ellas señala que las facultades disciplinarias de los tribunales se deben ejercer de la siguiente manera. Los tribunales, además de ejercer, cita textual, ¿no? Los tribunales, además de ejercer la jurisdicción, que es su función propia, tienen otras facultades derivadas, entre ellas las disciplinarias, que justifican el cambio de jueces que se desempeñan en el tribunal competente por razones de buen servicio. Le radica a los tribunales esta función y no a un órgano ejecutivo. Y después, en la aplicación del principio de racionalidad y justicia, que se debe aplicar en el procedimiento disciplinario del Poder Judicial, señala otro fallo
el principio es plenamente aplicable a esta naturaleza de procedimiento. Sin embargo, este principio no excluye la posibilidad de resolver de plano alguno materia, ya que cuando aparezcan motivos de manifiesto que hagan adecuada, proporcional y necesaria esta fórmula, podrá ser tolerada e incluso exigida, siempre evaluando el equilibrio entre independencia de los magistrados y el buen servicio judicial. También tenemos algunos dictámenes respecto de reclamaciones que se han hecho ante la Contraloría General de la República. En un caso particular, don Rubén Aracena reclamó respecto del mal comportamiento del ministro de Fuero, don Joaquín Vilar Acuña, hace algunos años atrás, por haberlo condenado en una causa penal, atendido a que en la respectiva tramitación no se habían observado las reglas de un justo y racional procedimiento, las normas sobre valoración de la prueba y el principio de probidad. Y se le pide al presidente de la República que aplique esta facultad de velar por la conducta funcionaria. El presidente de la República estimó que no le correspondía inmiscuirse en la decisión que el Tribunal del Fuero había aplicado en el caso específico recurrido. Y sobre ese particular, el Contralor General señala que la atribución que le da el artículo 32, número 13, al primer mandatario antes referida, comillas, no puede entenderse extensiva, como se pretende en la especie, a actuaciones ejecutadas por los respectivos tribunales en el desempeño de sus labores jurisdiccionales, como lo es la emisión de resoluciones y sentencias, puesto que ello contravendía lo prescrito en el citado artículo 76 de la Ley Fundamental. Hasta aquí la cita. Hay otra resolución, otro dictamen de la Contraloría más adelante, que también reclama una persona por la decisión de remover a un juez por parte de la Corte Suprema. Se plantea que el ministro de Justicia de la época materializó el acuerdo de la Corte Suprema y dispuso la remoción del ocurrente, como le corresponde hacer cada vez que la Corte Suprema toma la decisión, el ministro procede. Se reclamó de esto pidiendo que el ministro no tomara, no le diera curso a ese decreto, y sin embargo, el fallo reciente del Contralor señala que en la especie se acompañaron los antecedentes que menciona el artículo 80, inciso 3 de la Constitución Política, al expediente adjunto al aludido decreto, donde contan, entre otros, el informe de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el que, junto con aprobar una sanción disciplinaria respecto de lo ocurrente, solicita a la Corte Suprema, si lo tiene a bien, hacer uso de la facultad de remoción. El informe formulado por aquel y el informe favorable a la remoción de dicha Corte de Apelaciones, suscrita por su presidenta. Concluye. En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a las condiciones que la aludida disposición constitucional prevé para la eficacia del acto administrativo de remoción reclamado, esta Contraloría General ha procedido a tomar razón del mismo. Es decir, el decreto impugnado del ministro de Justicia que daba forma y materializaba la decisión de la Corte Suprema respecto de un caso de remoción determinado, fue tomado razón porque no le correspondería a nuestro ministerio no hacerlo. Y este es un fallo reciente, repito, que dice relación con la gestión de la actual administración. Presidenta, perdón que me haya extendido, pero creo que son antecedentes que pueden ser útiles para que la Comisión pueda ver qué puede hacer y qué no puede hacer en el trabajo que ha cometido, más allá de la necesidad de hacer los máximos esfuerzos en la materia. Creo completar este informe, Presidenta, entregando datos específicos de nombramientos que realiza el Gobierno respectivo en el Poder Judicial. Tengo los antecedentes desde el año 2014 a la fecha. Se han efectuado 5.427 nombramientos de todas las categorías. Son, como ustedes puedan darse cuenta, en los años 2014, 2015, 2016, del orden de 900 en promedio cada uno. El año 2017 llega a 1.064 y el año pasado a 1.189. Por eso que les digo,
la labor que uno realiza en esto, una labor que es poco anónima, que nadie la conoce, en la magnitud, y que nos obliga a nosotros a destinarle varias horas a la semana, porque son 20, 15, a veces más nombramientos de jueces. Y como les digo, de una manera que es completamente insuficiente, creo yo, por la discrecionalidad con que se realiza. Entrando ya más específicamente a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Los nombramientos de los actuales ministros de la Corte, de los 7 ministros, han sido realizados de la siguiente manera. Su presidente, actual presidente, fue nombrado el 14 de marzo del 2017 por la presidenta Michelle Bachelet. Don Emiliano Elgueta fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera, sin embargo, el 2011, el 4 de mayo del 2011, sin embargo, su nombramiento en realidad corresponde a una permuta. El ministro Elgueta era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y se hizo una permuta voluntaria con otro ministro. Lo que hace el presidente es decir, la Corte Suprema acepta las permutas y materializa la permuta el presidente de la República. Es decir, aquí se ponen de acuerdo 2 ministros de Corte de Apelaciones, hacen la permuta, la Corte Suprema dice está bien hecho y eso se formaliza a través de un decreto. Tanto el ministro Elgueta como el ministro Vázquez hicieron ejercicio de esa permuta. Son 2 de los ministros que están cuestionados. El ministro Elgueta, como decía, hizo esta permuta el año 2011 bajo la presidencia de Sebastián Piñera y el caso del ministro Vázquez la hizo el 2016 bajo la presidencia de la presidenta Bachelet. El ministro Ricardo de Dios Pairacán García fue nombrado por el presidente Lagos el 2003. Los otros 3 nombramientos de Michel Anthony González, José Luis Fernández y Marcelo Francisco Albornoz fueron nombrados por la presidenta Bachelet los años 2016, 2016 y 2017. Y en el caso de los fiscales, los 2 han sido nombrados el 2014 y el 2016 bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Esa es la actual configuración y el origen de nombramiento de los ministros de la Corte de Apelaciones y fiscales judiciales correspondientes. Y finalmente, presidenta, tenemos aquí también los nombramientos de los magistrados realizados en la Corte de Apelaciones de Rancagua, no solamente magistrados, todos los nombramientos que le corresponde hacer o que le ha correspondido hacer a la Corte de Apelaciones de Rancagua desde el año 2014 hasta la fecha. Se pueden, si se quieren buscar antecedentes anteriores, también, por cierto, se pueden hacer. Con una cierta limitación porque en el procedimiento llega la carpeta del postulante enviada por la Corte de Apelaciones, se sigue el proceso que ya antes mencionaba, se designa al juez X en San Fernando, en Rengo, en Rancagua, en donde sea, y una vez que se dicte el decreto tomado de razón por la Contraloría, el expediente se devuelve a la Corte de Apelaciones respectiva. Eso en todas las Cortes de Apelaciones. Por lo tanto, nosotros en el Ministerio tenemos copia del decreto, no tenemos todos los antecedentes por si se quiere indagar en mayor detalle los nombramientos. Pero están aquí todos en resumen, todos los cargos que han sido postulados, todas las ternas que presentaron desde el 2014 en adelante los ministros de las Cortes de Apelaciones de Rancagua hasta el año 2018 incluido, y están también quienes fueron designados por el respectivo gobierno desde esa fecha hasta el día de hoy. Están en particular también los nombramientos que le ha correspondido hacer a la actual administración, que han sido fundamentalmente
7 personas, en realidad 6 personas, fundamentalmente 5 jueces y un notario, y en el último caso es un nombramiento que ha sido devuelto por alguna necesidad de complementar información. Estos son los nombramientos que ha hecho esta administración de acuerdo a las ternas que se nos han presentado y siguiendo los criterios antes mencionados hemos resuelto estas designaciones que, por cierto, podemos informar con mayor detalle. Presidenta, solo puedo yo agregar un antecedente adicional y que dice relación directa con las inquietudes que afectan a la Corte. Hasta este momento lo que hemos podido hacer es describir el ámbito jurídico, el marco dentro del cual actúa el Ejecutivo en materias de nombramientos y con esta función de velar por la conducta ministerial. Hemos planteado el debate constitucional y jurídico, opiniones de autores de cuál es el ámbito y en qué consiste. Hemos manifestado también las dificultades que tiene, como por ejemplo cuando se quiere hacer un observatorio judicial y lo que ello significa respecto del impacto que tiene. Hemos hecho presente cómo se ha ejercido esta función por la actual administración, con qué criterios opera el nombramiento de los ministros en lo que corresponde, de los jueces en lo que corresponde a las facultades del Ministerio de Justicia, las otras las resuelve el Presidente de la República, y hemos hecho también mención y entregamos todos los antecedentes de los postulados y de los nombrados por la anterior administración y por el actual gobierno, y ofrecemos, por cierto, más antecedentes si fuera necesario. En todo este proceso, lo único que yo puedo agregar en relación al conflicto que se ha suscitado en Rancagua es la información que a fines del 2018, fines de octubre, comienzos de noviembre, nos hace llegar nuestra secretaria regional ministerial de la región de O'Higgins, Bárbara Perry, a través de nuestro jefe de división judicial. Le informa que existe, que ha llegado a su conocimiento, un archivo de audio que es captado en el contexto de una investigación sobre el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, en el cual se hacía referencia a hechos de corrupción vinculados a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El archivo se encontraba custodiado en el tribunal que había conocido la causa, tribunal que a petición de una de las partes había ordenado la destrucción del audio, decisión que aún no se había ejecutado. Esa información se la hizo presente al jefe de la división judicial buscando una orientación respecto de qué hacer. En su oportunidad, el jefe de la división judicial me hace la respectiva consulta sobre cómo proceder y lo que resolvemos es informar a la ministra visitadora de la Corte Suprema, doña Rosa María Maggi, sobre estos antecedentes. Y, en consecuencia, la señora Bárbara Perry, acompañada por el jefe de la división judicial, hace y formula ante la ministra Maggi una presentación por escrita, a través de la cual la Seremi pone este hecho en conocimiento de la Corte Suprema a través, como digo, de la ministra Maggi, que entendemos forma parte de la copia investigativa que la ministra lleva en contra de los 3 ministros suspendidos. Es decir, nosotros cuando tuvimos el conocimiento de un hecho concreto que nos parecía delicado, como era la destrucción de una evidencia, según los antecedentes que habían llegado a conocimiento de la Seremi Bárbara Perry, lo que decidimos fue ponerlo en conocimiento de la ministra Rosa María Maggi a través de un escrito que presenta formalmente ella ante la ministra Maggi. Es un oficio reservado, por cierto, del cual nosotros no tenemos copia. No tengo la fecha exacta de la presentación, pero es algún día de noviembre del año pasado y, por lo tanto, pensamos que eso ha servido para las investigaciones que la Corte Suprema ha estado llevando adelante en esta materia. Es la única actuación respecto de los ministros de Corte que nos ha
podido corresponder a nosotros y que, por cierto, tan pronto hemos tenido los antecedentes, que no sean rumores infundados, sino que alguna situación concreta, pensamos que así se vela por la conducta ministerial de los jueces, poniendo en conocimiento de la ministra visitadora estos antecedentes para que ella proceda como corresponde, y hemos podido apreciar, no podemos decir si este antecedente ha sido muy detonante en sus actuaciones, ha sido uno de varios otros, no tenemos los antecedentes porque no nos corresponde, pero esperamos que ello haya contribuido a el esclarecimiento de lo que está ocurriendo en Rancagua y nosotros a cumplir con nuestra función, que aunque limitada, en la medida que la podemos cumplir, esto de velar por la conducta ministerial de los jueces, lo hacemos presente cada vez que llega a nuestro conocimiento. Ha sido la única situación que ha ocurrido y es, por lo tanto, necesario para el mejor desarrollo de esta comisión ponerla en su conocimiento para todos los efectos que sean pertinentes. Presidenta, es cuanto le puedo informar. Hemos intentado ser lo más exhaustivo y completo posible en esta exposición, que aunque tenga un aspecto limitado en lo que nosotros podemos hacer, esperamos contribuir a que los objetivos que persigue esta comisión se puedan cumplir para el total esclarecimiento de los hechos gravísimos que se están investigando en la Corte de Apelaciones de Rancagua y que afectan hoy día al Ministerio Público de la misma región. Gracias. Muchas gracias, ministro. Me han solicitado varios diputados la palabra. En primer lugar, el diputado Díaz. Gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera agradecer al ministro Elal Larraín su comparecencia. Es de los pocos ministros que siempre comparece regularmente y religiosamente, no religiosamente, pero a todas las comisiones. Y eso es una buena cosa porque nos permite avanzar. Yo tengo, primero, un comentario. Sigo manteniendo mi reparo a la idea del observatorio judicial, porque efectivamente, ¿qué es lo que va a observar? Los fallos de los tribunales, la conducta de los jueces. Yo creo que no da el ancho institucional de lo que requiere el problema que tenemos. Así que mantengo mis dichos de aquella época. Yo creo que finalmente el telón de fondo de esta situación tiene que ver con los procedimientos de nombramiento, calificaciones y supervisiones, y yo espero que el Gobierno tenga a la vista el proyecto que hemos presentado junto con el diputado Fuenzalida y varios más. No están muchos acá, pero varios más acá que va en la línea de lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho España, que es crear un consejo a la magistratura que se ocupe precisamente de estas designaciones, de estas calificaciones y también de la aplicación de sanciones, y que va a tener facultades en tanto órgano constitucional y por tanto no se produce lo que sí se producía con el observatorio judicial que tenía una naturaleza distinta, más bien de observación, como lo dice bien su nombre, pero que efectivamente podía generar un conflicto con las facultades de superintendencia que tiene la Corte Suprema. Yo lo que entiendo de la exposición del ministro es que esta expresión, velar por la correcta conducta ministerial de los jueces, parece ser más bien meramente declarativa, que colisiona con la facultad de superintendencia correctiva económica y, siempre se me olvida la tercera, disciplinaria de la Corte Suprema, y además requeriría un nivel de equipos al ministerio que claramente no tiene. Y quizás eso es parte del problema de lo que tenemos que resolver, así como lo estamos resolviendo en notario. Yo espero, así se lo entendí al ministro hace un par de semanas, en alguna declaración, que hay voluntad del Gobierno de resolver este problema, este nudo que tenemos con el proceso de designación de los jueces, y me atrevería a decir también de los fiscales, porque claramente ahí tenemos, alguien decía ayer en Twitter que todos los días es un capítulo sorprendente de la teleserie, y está mejor que las teleseries en boga, que yo no las veo, pero dicen que es así. Entonces, si el problema es así, o sea, si esta facultad del Ministerio de Justicia de velar por la conducta ministerial de los jueces es meramente declarativa y puede colisionar, entonces está claro que el problema sigue siendo aquel. Yo tengo 3 preguntas que hacerle para no extenderme mucho. Primero, ¿cómo llegó la denuncia a la Seremi de Justicia? Quizás lo dijo y yo no lo entendí. Y yo no recuerdo los plazos, pero sería bueno, si no ahora, por conocer después los tiempos, entre que llega la denuncia, que lo procesa el Ministerio y que se le transmite a la ministra Rosa María Maggi. Digo esto porque hay quienes sostienen que
toda la activación del Poder Judicial ocurre una vez que se filtra la decisión del ministro, se filtra, que eso es lo que ocurre, que también es una vulneración legal, la decisión del Ministerio Público de formalizar. No sé si es verdad o no, pero eso es una de las hipótesis que circula, que esto no se habría acelerado sin la filtración que el Ministerio Público hace, violando, por cierto, las normas que lo rigen, que estaría pensando en la formalización del ministro Elgueta. Y por eso creo que los tiempos es bien importante, porque nos va a permitir precisar con cuánta diligencia, celeridad y rapidez operaron los actores involucrados en esta materia. Entonces, me gustaría conocer la cronología. Primero, cómo llegó y luego la cronología desde la recepción de la denuncia por parte de la Seremi hasta la presentación del oficio a la ministra Rosa María Maggi. Luego, la prensa de estos días dice que usted conoce al señor Campos, no recuerdo el nombre, de John Campos creo que se llama, ¿no? ¿John Campos? Sí. John Campos. Pero más allá de que lo conozca o no lo conozca, mi pregunta es cómo se gestan estos famosos operadores judiciales. Se lo pregunto en un doble sentido, ministro, aprovechando su condición de ex senador por largo tiempo y seguramente participó en varios de los procesos de designación de los ministros de la Corte Suprema. ¿Cómo es que surgen estos operadores judiciales? Está el famoso Pingüino, creo que se llama el otro, no me acuerdo los nombres, González. ¿Ah? El famoso Pingüino, que creo que se llama apellido González, en fin. ¿Cómo es que hacen campaña? Porque yo debo decir que a mí me ha sorprendido el episodio que ha surgido. O sea, la candidata a la Suprema, la ministra Dobra Lucic, ha dicho que efectivamente le ayudó en su postulación. O sea, tienen verdaderos operadores de campaña y jefes de campaña. Y a propósito de eso, ¿qué incidencia tuvo en la designación o la proposición que ha hecho recientemente el gobierno de la ministra Lucic a la Corte Suprema? El ministro Campos habla con los ministros, habla con los jueces, habla con el gobierno. Eso hacen los operadores, estos famosos operadores judiciales. ¿Lo hacen también para la designación de los ministros de la Corte de Apelaciones o solo operan para la designación de los ministros de la Corte Suprema? Esas son mis dos preguntas. Gracias, presidente. Ministro, yo sé que usted se tiene que retirar, pero si podríamos recabar todas las preguntas de los diputados y después que usted pueda venir a la próxima sesión a responder. ¿Sí? Presidenta, si usted me permite, quiero dar una explicación. Nosotros tenemos citado desde hace bastante tiempo, mucho antes de esta citación, a la Comisión Coordinadora del Sistema Judicial, que integran el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, los directores de las policías de investigaciones y carabineros, en fin. Quiero decir que no es un organismo menor ni una mera comisión, es una que se reúne regularmente, por así disponerlo en ley, bimensualmente, y esto está citado a las 12. Entonces, yo feliz de poder hacerme cargo de todas las inquietudes, estamos a toda su disposición. Vea usted cómo lo hacemos. ¿Pero le parece que nos demos 10 minutos? ¿Ah? ¿Ah? ¿10 minutos? Hacemos las preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta y que después si pueda volver a... Si ustedes me hacen... Yo debería partir de aquí 5 para las 12. Ya, perfecto. Si usted me da tiempo antes de contestar, si no vuelvo en otra sesión, yo preferiría que me quedo a su acumuláramos la disposición. pregunta, analizamos además lo que usted nos ha traído, ¿es cierto? Que es bastante interesante, para otra oportunidad pueda responder y vemos, ¿no es cierto? Diputada Hertz. Gracias, presidenta. Bueno, a través suyo, saludar al ministro, agradecerle su concurrencia. Y, por cierto, obviamente que es impostergable la reforma al sistema de nombramiento, es una opinión prácticamente unánime, el nombramiento de jueces y ministros. Por cierto, hay también expresiones muy anticuadas en el Código Orgánico de Tribunales, por eso se habla de la carrera judicial en relación con los jueces y en realidad debería ser un estatuto profesional de los jueces. Bueno, los sistemas que conocemos, ¿no es cierto?, nosotros adoptamos el sistema mixto. Hay sistemas que eligen a los jueces por votación popular, que tiene muchas impugnaciones por razones obvias, algunos estados, los Estados Unidos lo hacen. Nosotros tenemos el sistema mixto y en que, acogiendo a través suyo lo que señala el diputado Díaz, obviamente que el hecho que 2/3 del Senado en relación con los ministros de la Corte Suprema y los fiscales se necesiten para
la designación, estimula el cabildeo, obviamente, no es ninguna sorpresa. O sea, cuando se habla del señor John Campo, yo creo que el señor John Campo ha actuado, y esto ha sido una práctica de mucho tiempo, no es el tema de la postulante, la ministra Dora Lucic, no, es una práctica absolutamente constante, ¿no es cierto? Entonces creo responder a eso. El cabildeo es inherente a un sistema de nombramiento como es en los ministros de la Corte Suprema. Respecto al nombramiento de los jueces, sin duda, señora presidenta, que es un sistema muy anticuado y muy decimonónico de nombramiento, porque en el fondo puede crear así ciertas lealtades clientelistas entre el nombrado y la autoridad que lo nombra, en que una forma quizás de superarlo o de salvaguardar eso es que el nombrado ejerza mucho más tiempo su función jurisdiccional que el periodo de la autoridad que lo nombra. Pero sin duda, para mí el tema central es poder acelerar y tener la voluntad del Ejecutivo, que se celebra, por cierto, la composición de la mesa de trabajo, lo que salió de ahí, en la necesidad de esta reforma que es impostergable, Y que además mi pregunta es básicamente en el sentido que el principio de la independencia judicial es el elemento esencial de cualquier reforma. Porque hoy el hecho que las ternas por la Corte sean discrecionalmente armadas y fundamentalmente lo hacen con el criterio de la antigüedad del juez y no del mérito, lo cual acarrea muchas distorsiones, y que la designación que hace el Ejecutivo también es discrecional, obviamente eso atenta contra el principio de la independencia. Entonces, mi consulta para cuando más adelante se pueda y lo podamos conversar, ministro, es de qué manera este principio que tiene que regir toda la reforma de la estructuración del Poder Judicial está contemplado en todas y cada uno de los pasos. Porque yo comparto a través suyo los criterios de referencia que hizo usted para la designación de los candidatos, que están referidos todos a los méritos, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la historia jurisprudencial, la capacidad técnica, en fin. Pero en definitiva, saber esto, la propuesta, y en que este principio de la independencia no sea vulnerado. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Isacort, ¿no? Muchas gracias. A ver, ministro, a mí me interesaría saber qué es lo que pasa primero con el nombramiento del Guetta del año 2011, es una permuta. A mí me interesaría saber el origen del nombramiento, ¿ah? Cómo ocurrió, qué es lo que pasó, cuál era esa terna, cómo se conformó, ¿ah? Cuáles fueron, si bien es cierto, no es una terna donde uno da razones fundadas, pero sí me interesaría saber el origen, no la permuta, y de la misma forma lo que ocurrió con Vázquez y Albornoz, por lo menos el año 2016 y 2017, si nos pudieran dar más información del origen de cómo son nombrados. Lo segundo, ministro, es lo que tiene que ver con la señorita Carla Vázquez. Ella tiene alrededor de 20 decretos firmados, del 22 de febrero al 21 de septiembre. Es la hija del ministro de la Corte de Apelaciones. Entonces son alrededor, ella alcanzó a tener una suplencia alrededor de 630 días, casi más de un año, en el juzgado de letra de Peumo, de San Vicente, de Litueche, de Rengo, de Santa Cruz, donde el Guetta firma 12 veces, Payacán 4, y etcétera. Entonces, a ver si usted tuvo conocimiento en relación a esto, o la Seremi o el Seremi de la época en relación a estos nombramientos. Me interesaría saber si usted ha recibido, ministro, alguna solicitud de investigación por algún tipo de nombramientos de la región de O'Higgins. Si usted ha recibido alguna denuncia particular de alguno de los nombramientos en relación a algún hecho específico concreto. De la misma forma, usted habló de los notarios también.
¿qué es lo que pasa específicamente? Nosotros hemos recibido también muchas complicaciones en relación a nombramientos que hicieron estos mismos jueces en relación a los notarios, ¿ah? Y fundamentalmente aquí el notario de San Fernando. Si usted nos pudiera relatar o enviar, ¿no es cierto?, los antecedentes en lo que ocurrió en relación al notario de San Fernando, que ha sido bastante cuestionado, cómo fue la forma de que estos jueces, ¿no es cierto?, hicieron esta terna. Y en relación precisamente a ese caso, el notario de San Fernando, si usted ha recibido alguna denuncia de algún particular al respecto. Bueno, nos aclaró muy bien sobre la conducta ministerial. Sobre las calificaciones. Sí. Y si nos pudiera, a ustedes les llegan también las calificaciones de los jueces. Por lo menos esa es la información que nosotros tenemos en relación a las calificaciones. A ver si usted nos pudiera relatar el proceso, cómo ustedes reciben estas calificaciones, cómo ustedes porque ustedes las valoran también, nos planteó, ¿no es cierto?, los criterios de cómo iban a seleccionar los jueces. Y en estas calificaciones también, cuál es el proceso, ¿no es cierto?, de análisis que ustedes realizan. Y si usted nos pudiera hacer llegar las calificaciones, ¿no es cierto?, de los jueces que hoy día están cuestionados. Ofrezco la palabra en relación a alguna otra pregunta. Diputado Isacort. Sí. Entendiendo, ministro, entendiendo que usted tiene una labor que cumplir, ya van a ser los 5 minutos. Vamos a pedirle, ¿no es cierto?, que vuelva a poder responder estas inquietudes. Además, como nos va a facilitar lo que usted trajo hoy día, yo creo que va a ser un insumo importante para el análisis de los diputados y diputadas en relación a alguna otra pregunta. Así que, si fuera posible, si les parece, vamos a coordinar. Ojalá el próximo lunes usted pudiera venir nuevamente, ministro. Gracias, presidenta. Diputado. Le vamos. Sí, 2 lunes más. Presidenta, A ver, vamos a verlo. ¿Puedo hacer una? Sí. A ver, diputado. No, solo incorporar que como comisión podamos pedir vía oficio, pero aprovechando que está el ministro acá, si es posible conocer los cuadernos de postulación de los jueces, de los 3 jueces, Albornoz, Elgueta y Vázquez, que en algún momento el Ministerio de Justicia tuvo que entregar a Presidencia para sus postulaciones. Si pudiéramos tener conocimiento de ese cuaderno antecedentes que se entregó en su momento. Muy bien. Entonces, para que nos haga llegar también los antecedentes que ha solicitado el diputado. Muy bien. Ministro. Presidenta, he tomado nota de las consultas. Tenemos todavía de aquí hasta que comparezca nuevamente, entiendo, 2 semanas. Así que pueden surgir otras inquietudes, otras preguntas. Por favor, nos ayuda a poder explicar, porque es una materia especialmente compleja. Hay consultas, como por ejemplo la que usted realiza sobre el nombramiento de Carla Vázquez, respecto al cual el Ministerio no tiene ningún antecedente porque son nombramientos que están dentro de la competencia de las respectivas Cortes de Apelaciones, ocurre en todo el territorio nacional. O antecedentes de los expedientes de los ministros, como decía, una vez que se decreta, se devuelven, y por lo tanto no tenemos nosotros toda la historia. Pero, en fin, vamos a hacer el máximo esfuerzo por contestar esta y, repito, todas las consultas que algunos señores diputados no han alcanzado a formular, por favor, nos hacen llegar directamente, en forma oficial o extraoficialmente, da lo mismo, lo importante es que lo sepamos. Pero yo solo quiero, sí, a propósito de un tema que no dice relación con esta investigación, pero que es contingente a lo que está ocurriendo hoy día en relación a que lo planteaba el diputado Marcelo Díaz, que en relación a el señor John Campos, porque efectivamente ha surgido este nombre en estos días y algunos han querido asociarlo a mi persona. Yo quiero reiterar lo que he dicho públicamente una y otra vez. Yo conocí a John Campos cuando llegué a Parral como candidato a senador. Estoy hablando del año 93. Esta era una zona en donde había muy pocos dirigentes de la UDI, de mi partido, en ese minuto. Y uno de ellos era este señor Campos,
que era director del Hogar de Cristo de la zona, cosa que en ese entonces me parecía que era un buen antecedente. Hoy día probablemente muchos hasta eso lo cuestionarían, pero y colaboró ocasionalmente en campañas o después en actividades parlamentarias. 3, 4 años después me pidió un certificado de conducta, según me recordaba ahora, porque apareció un facsímil en alguna parte. Me imagino que es auténtico y me imagino que efectivamente lo otorgué porque lo que yo conocí de él era cooperación en el trabajo que yo había realizado. Algunos han dicho que trabajó conmigo, jamás tuvo algún trabajo en mi oficina o en ninguna actividad vinculada con el Congreso, todo eso se puede esclarecer. Solo quiero decir que era un colaborador ocasional como tenemos todos los parlamentarios en nuestras respectivas oficinas en forma voluntaria. Yo tenía 5 oficinas permanentes abiertas durante los 24 años que fui senador y por lo tanto no era de extrañar que hubiera gente que colaborara y que nos pidieran certificados. Ahora, poco tiempo después de otorgar el certificado supe que el señor Campos había sido objeto de una investigación judicial, que por esa investigación judicial el año 2004 fue condenado por malos tratos a menores del hogar que él dirigía y condenado y ratificado finalmente por la Corte Suprema el año 2007. De todos estos antecedentes me he enterado con posterioridad porque yo le perdí la huella, no tuve más contacto con él. Yo no lo veo, no sé, tratando de hacer memoria, pero del orden de hace 15 años que no he tenido ni siquiera alguna vinculación con él, así que no tengo ningún contacto, ni he tenido ni directo ni indirectamente con él. Que sea o no sea operador tampoco es algo que me conste. Sí me llegan muchas informaciones y rumores de personas que ejercen este tipo de funciones. Probablemente, como decía la diputada Gers por su intermedio, esto es algo que ocurre con más frecuencia de la que uno piensa. Rumores he recibido de esas 2 personas que usted ha mencionado, tanto el señor Campos como el señor González. Probablemente hayan otros, no me consta que lo sean, no me consta que no lo sean. Lo único que sí puedo señalar que respecto del Ministerio, nosotros no tenemos contactos con este tipo de operadores de ninguna especie. Nosotros no hablamos tampoco con los candidatos. Si algún candidato a juez que está postulando quiere hacernos llegar, tiene el derecho y de repente muchos de ellos hacen llegar cartas de interés manifestando su voluntad por ser nombrado, pero nosotros, y está estrictamente prohibido, tomar contacto alguno con nadie que quiera interferir directa o indirectamente en los nombramientos de las personas que nos llegan a nuestro conocimiento y respecto a las cuales tenemos que resolver. Procuramos actuar de la manera más objetiva posible. Eso no significa que de repente no nos llega alguna petición concreta que la formula una persona al pasar, a veces un parlamentario, a veces algún amigo, a veces algún abogado que nos dice, oye, te sugiero a tal persona en tal cargo. Eso ocurre, pero son situaciones ocasionales que entran por un oído y salen por el otro. Quiero decirles que he procurado durante todo este tiempo ser extraordinariamente objetivo e independiente. No nombramos a las personas sino por los antecedentes que obran en nuestro conocimiento, en sus expedientes. Todo lo demás que pueda llegar, que a veces ocurre, no se toma en consideración. Lo único que vale son lo que tenemos a la vista al momento de designar. Créanme que esto es lo más difícil y por eso mismo es que yo he sido el más entusiasta para cambiar este sistema, para que no esté nunca una persona, quien sea, designando a jueces o a notarios, sino que hayan comités, como lo propusimos en los notarios, renunciando a una atribución, para que sea un comité el que nombre. Y lo haremos también de la misma manera con otros formatos, con otros criterios, manteniendo y garantizando siempre la independencia, como lo solicitaba la diputada Gers, para que los nombramientos sean realmente fundados en el mérito, fundados en su trayectoria, en su experiencia, que sean públicos, que sean transparentes, que sean fundados, ¿no?, que no tengan la antigüedad como criterio y que realmente nos permita llegar a los mejores jueces garantizando la independencia.
No hay ningún sistema perfecto, no hay un solo sistema igual a otro en el mundo, pero vamos a tratar que el que vamos a presentar va a tener a la vista las postulaciones y propuestas que se han hecho hasta la fecha y esperamos con eso satisfacer una inquietud que se habla mucho hace muchos años, pero que ahora esperamos que se concrete respondiendo a un anhelo nacional. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Vamos a suspender 2 minutos para despedir al ministro de Justicia. Trabajo, que habían algunas observaciones y complementaciones en relación a los hechos. Diputado Sacón. Presidente, solo más allá del listado, que también tengo algunos reparos, pero los vamos a ir viendo uno a uno. Pero yo quería pedirle un acuerdo, si le parece. Entonces tenemos estamos 4. Lo hicimos, a usted le consta, porque estuvimos juntos en esa comisión, en la comisión investigadora sobre Cabal. Le quería pedir que tomáramos el acuerdo de esta comisión, cosa que cada vez que quede aprobada un acta de esta sesión, se le puede remitir a la ministra Rosa María Maggi y ella lo administra como estime conveniente. Es que sale al Ministerio Público, pero al fiscal nacional. Como no hay un fiscal a cargo y no sabemos la situación que está viviéndose, yo le quiero pedir que toda acta aprobada por esta comisión, de manera ordinaria, se le envíe a la ministra Rosa María Maggi, así como al fiscal nacional, para que ellos administren la información que aquí se entrega. Presidenta, gracias. Me parece muy bien, pero complementar que nos comprometimos al presidente de la Corte Suprema de poder hacerlo. Sí, o sea, quizás a la ministra Rosa María Maggi a través del presidente de la Corte Suprema, porque nos habíamos comprometido que todas las actas iban a ser, además de públicas, que se pudieran enviar directamente a él. En relación al tema, ¿hubo otro? ¿Otro? Ya. Muy bien, acordado. Es sobre el esquema de trabajo, presidente. Ya, vamos al esquema de trabajo. Quiero pedirle que postergásemos una semana la sesión en Rancagua, porque me parece muy atingente que, junto con oír al presidente de la Corte Suprema, podamos oír primero, antes de hacer la reunión en Rancagua, oír al fiscal nacional. De manera tal de poder tener la visión de todos los estamentos de orden nacional. Vino el ministro, Corte Suprema, la Fiscalía Nacional y después, con ese conocimiento que nos da cada una de estas reuniones, podamos enfrentar de buena manera la reunión en Rancagua. Eso, presidente. ¿Les parece tener entonces primero dividamos lo de carácter nacional primero y posteriormente lo regional? Y yo incorporaría algo que planteó el ministro, que no estaba dentro de los antecedentes que estábamos discutiendo, a la Seremi de Justicia de la región, y que pudiera ser convocada en Rancagua. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, todo lo de carácter nacional para posteriormente tener la sesión en la región. Nacionales. Luego de la presentación que hace el ministro Hernán Larraín, yo creo que es muy importante poder oír. A ver, en este caso el ministro lo podemos citar y tiene la obligación de venir. Va a ser una comisión investigadora, pero a las personas que le voy a proponer no tienen necesariamente la obligación, pero una invitación. Yo creo que sería bueno poder oír la opinión de los exministros de Justicia, Jaime Campos, Javiera Blanco y José Antonio Gómez. Yo creo que, y concuerdo con lo que planteó la diputada Hertz, yo creo que estamos partiendo con buen ánimo esta comisión. Además, una de las conclusiones que debiéramos llegar, estoy siendo apresurado, pero por lo que plantea el propio ministro, es la modificación efectivamente al sistema de nombramiento. Pero yo creo que sería bueno conocer también, Presidenta, además, el listado que entregó el ministro dice relación mucha con la composición de la Corte de Apelaciones de Rancagua con el gobierno anterior. No estoy queriendo aquí hacer ningún juicio político, al contrario, invitar a esos 3 ministros que ocuparon la cartera de Justicia para que puedan aportar a esta comisión. Muy bien. Gracias. ¿Les parece? ¿Sí? Los vamos a invitar, pues no tienen la obligación de venir. A mí me interesaría, ¿sí?
es que aprovechando que está don Héctor acá, efectivamente, o sea, él puede venir con el ministro, pero yo creo que sobre todo es lo que dice relación cuando invitemos a la Seremi particularmente, porque según lo que el propio ministro lo dice, y si quiere le puedo ofrecer la palabra aquí a don Héctor, el director del área judicial, de la división judicial, fue él quien acompañó a la Seremi con el tema y analizaron los argumentos. Yo creo que para que quede incluso en acta en la comisión, poder formalmente pedirle a Héctor Meri que esté presente en esa sesión y pueda darse la palabra, o sea, invitarlo formalmente para que pueda también ningún aportar. problema, pero además me interesaría saber, ¿no es cierto?, hay un escrito reservado, que lo pudiéramos también tener a la vista los diputados y las diputadas de la comisión, ¿ya? Muy bien, entonces en el minuto que se cita la Seremi podrá venir usted también, ¿no es cierto?, apoyándola. A ver, a mí me interesaría por lo que ha planteado el ministro, y yo creo que eso es lo interesante, que de cada comisión van saliendo, ¿no es cierto?, distintas aristas las cuales se puedan investigar y complementar a lo que estamos haciendo. Pedir a la Contraloría General de la República que el Contralor pueda asistir, dado que él además realizó muchos dictámenes en relación al concepto de velar, que llama la Constitución al Ministerio de Justicia. Así que para que él nos pueda ayudar en poder aclarar el concepto, porque yo todavía no tengo claridad del alcance que pudiera tener este articulado en la Constitución. Muy bien, entonces lo general va a ser, vamos a citar aquellos que correspondan de carácter nacional y posteriormente a la región. ¿Sí? Diputada. No, quizás deberíamos tener, o el secretario, entregarnos, cuando se discutió la Constitución, en el acta de la comisión redactora de CAL 70, qué es lo que se entendió por esa facultad. ¿A qué caso se refiere? Porque, de acuerdo a lo que dice el ministro, la verdad es que no es netamente... Es un trámite. Claro, es como un título enunciatorio, pero al final, en la práctica, se refiere quizás a las conductas poco apropiadas, indecorosas, como que faltan a la moral, no lo sé. Sería bueno ir a la historia de la ley, porque yo no creo que eso sea parte de ninguna reforma, yo creo que está como del origen, del 80. Si le parece, diputado, vamos a pedirle a la Biblioteca del Congreso, ¿no es cierto?, que nos pueda preparar los antecedentes en relación a qué se tuvo a la vista cuando se pensó en ese articulado. ¿Sobre el punto? Sí, sobre el punto, pensando en las propuestas y analizar lo que nos va a tocar ver, no sé si, por ejemplo, incluir a profesores de Derecho Constitucional, Mario Verdugo, José Luis Sea y Mario Verdugo son dos bien, nos ha tocado en otras comisiones oírlo, incluso acusaciones constitucionales. Yo creo que sería bien importante tener la mirada, a pesar de que el ministro citó varias discusiones académicas, pero yo creo que en la contingencia que nosotros podamos oírlo. Si les parece, vamos a pedir entonces a la Biblioteca del Congreso que nos pueda hacer llegar qué es lo que se tuvo a la vista en relación al articulado, como diría la historia fidedigna de la ley. Y en relación a eso, vamos a hacer la invitación a los constitucionalistas, ¿no es cierto?, que cada uno pueda chequear, porque a mí yo no me quedo conforme con lo que se ha planteado en relación a este artículo, que yo creo que tiene una amplitud mucho más grande en relación a lo que ha planteado el ministro. Diputada Hertz, diputado Barros. Gracias, presidenta. Mire, no, lo que ocurre es que creo que nosotros, con todas estas iniciativas que estamos acordando, tenemos que establecer como un relato, un hilo de conducción de esta comisión, porque, en definitiva, tal como señaló el ministro de Justicia, y así ha sido a lo largo de todo este tiempo, por una parte, en la designación de los miembros de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, necesitamos los 2/3, como se llamaba, del Senado, y eso indudablemente abre espacio para el cabildeo. Eso es indudable que es así. O sea, no es el caso de ahora, ha sido así durante todo el tiempo. Y por otro lado, la designación de los jueces es discrecional, pero es discrecional. Tanto la terna, porque no dejan fundamento las Cortes cuando establecen las ternas, tanto las ternas que hace el Poder Judicial como la designación en definitiva del presidente. Porque el cabildeo que se hace al Poder Ejecutivo o al propio Poder Judicial no queda escrito en ninguna parte, obviamente. No, la huella digital no está. Pero, digamos, la norma es eso. Y esa norma, esa forma de designación es lo que propicia el lobby y afecta la independencia del Poder Judicial. Entonces creo que es bueno que nosotros establezcamos un hilo conductor para
apuntar a nuestro mandato y poder reflejarlo en el informe final. Mira, uno es lo que tiene que ver con las facultades que tiene el Ministerio, que las que tenemos que revisar, si efectivamente si históricamente o coyunturalmente la está ejerciendo o no. Y eso tiene que ver con la historia de cómo se construye ese articulado. Lo segundo, lo que plantea la diputada Hertz, que es otra arista, ¿no es cierto?, de cómo hay que modificar el sistema para terminar con esta cosa más bien a dedo, ¿no es cierto?, o de cabildeo en relación a lo que pasa o lo que ocurre en el Senado. Y lo tercero es lo que tiene que ver propiamente tal con lo que está ocurriendo en la Corte de Rancagua. Obviamente con las aristas de los dos primeros factores. Bueno, ¿les parece entonces lo de la Biblioteca del Congreso y la posibilidad de invitar a los constitucionalistas para revisar lo que tiene que ver con la norma? Sí, diputado Barros. Me parece particularmente interesante, Presidenta, el poder invitar a un ex presidente de la Corte Suprema. Porque creo que... perfecto. Perfecto. No digo nada entonces. Bueno, entonces, ok con el... Sí, con la Biblioteca del Congreso y también con los constitucionalistas y ratificar lo que se había pedido y me parece muy bien a don Milton. Ojalá que pudiéramos hacer todas las gestiones para que pueda venir. Muy bien. ¿Sí? Sobre el punto número 5, o sea, la sesión quinta, que ya claramente no va a ser la quinta, sí, sino que yo quiero saber cuál es el motivo me parece bien la opción de funcionarios del Poder Judicial, pero el ministro del Interior, yo creo que no tiene ninguna relación, se lo digo súper objetivamente, con este caso que estamos estudiando. Entonces quiero saber cuál es. Lo que se estaba planteando en su minuto era la relación, ¿no es cierto?, de estos WhatsApp que tenía y la relación con los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Eso era el sentido. Pero sobre el respecto y con la información que tengo solo de prensa, eso es un caso que está totalmente judicializado, o sea, se está en investigación, no tiene que ver con esto, porque los WhatsApp que se filtraron además como medios de prueba, lo cual ya se está estudiando si fue o no fue, corresponde o no que se hayan filtrado, yo creo que vamos a empezar a tener una arista política contingente. Él lo plantea el ministro Andrés Chadwick, que lo hace como abogado el año 2017, en ejercicio como persona cercana a una persona que está imputada en un proceso. Yo se lo digo en el ánimo constructivo de esta comisión, que yo creo que no corresponde que esté el ministro del Interior citado. Se lo digo objetivamente para no confundir los temas y no empezar a mezclar con este proceso judicial, sino el otro va a agarrar otro proceso judicial. Fueron varias propuestas que nosotros recibimos y las incorporamos y ofrezco la palabra, diputado Díaz. Gracias, presidente. Yo entiendo el punto del diputado Isacort, pero me parece que es esencial que el ministro venga. O sea, es parte voy a decirlo de una manera que puede sonar feo, pero de esta trama o y fue senador muchos años ahí, tiene antecedentes que nos puede aportar, debe conocer también a los ministros. Me parece que no invitarlo sería una cosa incoherente e inexplicable. Diputada Hertz, diputado Isacort. Gracias, Presidenta. Sí, yo concuerdo con el diputado Díaz. En realidad, la invitación al ministro es porque aparece, y es parte de nuestra investigación determinar si fue así o no, vinculado a la trama en el sentido de pedir, ¿no es cierto?, un trato tal o cual a un abogado del Ministerio del Interior. Hay ahí algo que tenemos que aclararlo. Creo que está además en un punto bastante para la quinta sesión. Creo que ha sido mencionado como parte de la trama. También está, por ejemplo, esta mujer que denuncia haber sido objeto de acoso por parte del ministro Elgueta, de acoso laboral, digamos, de acoso laboral y de hostigamiento, que habría sido presionada para que la denuncia respectiva no la hiciera. Esto es uno de los elementos que también surgió. Yo creo que, no siendo nosotros un tribunal, pero podríamos invitarla, ella no es funcionaria actualmente, son elementos que nos van develando un poco cómo se fue armando esto, que termina en la situación corrupta que nosotros estamos investigando si ha sido de los jueces de Rancagua. Bueno, la denuncia de la señora tiene que ver además con las conductas de los jueces, que también nosotros que deberíamos ser parte de los criterios de evaluación, que debe ser una persona intachable de todo punto de vista. Diputado Isacort. Gracias, Presidenta. Sigo sin compartir la pertinencia que ven tanto el diputado Díaz como la diputada Hertz.
siguiendo el mismo criterio, entonces, por lo tanto, yo, y echo de menos en el listado, al senador Juan Pablo Letelier, senador en ejercicio de la región, y quien sí está vinculado por las mismas redes de prensa, entonces por eso no quiero caer en un tema de partidos, pero entendiendo que el ministro del Interior en ejercicio desde el 11 de marzo de 2018 a la fecha no ha tenido ningún tipo de vinculación con lo que estamos exclusivamente abocados a esto. Yo creo entonces, si vamos a empezar con eso, o sea, si ese va a ser el criterio, no es que empecemos, yo también voy a pedir que se incluya el senador Juan Pablo Letelier. Muy bien, si les parece, diputado Barros. Yo concuerdo absolutamente con el diputado Isacor. No entiendo en qué lugar de la trama se sitúa el ministro del Interior como ministro. No lo entiendo porque no participaba y en la misma lógica, entonces estoy de acuerdo con el diputado Isacor. Lo que sí pedirle, Presidenta, que cuidemos la forma, porque si esta comisión se va a conducir a una guerrilla política, estamos fregados. Eso es lo único que yo prevengo. Gracias. Yo traté por todos los medios de todas las alternativas, ¿no es cierto?, todos los nombres y todas las aristas que ustedes me enviaron, yo pudiera incluirlas dentro de las invitaciones. Ahora, si se incorpora al senador Juan Pablo Letelier, es lo que correspondería si ustedes lo estiman conveniente. Diputado Díaz. Sí, a ver, Rancagua siempre da para este tipo de cosas, ¿no? Pero yo recuerdo que se utilizó durante mucho tiempo con fines políticos, desde una comisión exterior a la Cámara, la expresión la familia presidencial. Y uno podría hablar acá de la familia presidencial, porque en estos episodios está metido Andrés Chadwick, está metido Germán Chadwick, está metido Sebastián Piñera. O sea, uno podría llegar también a que aquí hay el amplio espectro de la familia presidencial. Entonces, si es por hacer eso, nosotros podemos repetir el guión de Cabal, pero invertido. No se trata de eso. Pero no escuchar la opinión del ministro de Interior, que aparece pidiéndole a un fiscal, a un alcalde, que tuitea a favor de un fiscal, que a su vez está investigando un sobrino. Esto está todo vinculado a cómo está funcionando el Poder Judicial o la Administración de Justicia en su sentido más amplio en la región de O'Higgins. Si eso significa invitar a senadores, bienvenido, ningún problema, yo no tengo problema. Entre otras cosas porque me gustaría preguntarle al ministro Chadwick, en sus largos años de senador por la región de O'Higgins, si conocía de este tipo de cosas, y yo creo que eso es muy válido. Muchas comisiones investigadoras invitan a ministros para preguntarles sobre antecedentes distintos. Yo mismo lo acabo de hacer con el ministro Larraín, que fue senador durante muchos años y participó de la designación de muchos ministros y probablemente fue de los negociadores, porque era miembro de la Comisión de Constitución, donde se conocen las postulaciones de los ministros. Entonces, lo mínimo es tener todas las opiniones. Diputado Barros, diputado Isacor. Entendiendo solamente que a la luz de las cifras que entregaba el propio ministro de Justicia, los ministros en cuestión fueron nominados en un periodo que ya el hoy ministro Chadwick no era ni siquiera senador de la región. Nada más, gracias. Diputado Isacor. Sí, solo también para aclarar, para que no quede en el acta, me imagino que es un error que plantea el diputado Díaz. Los WhatsApp que hace alusión entre un privado con un alcalde pidiendo la alusión, eso es una investigación de incendios forestales. No tiene que ver con el caso Cabal, por si acaso, donde podía estar involucrando a otras personas. Solo lo digo para que tampoco quede después aquí sin que el punto se haya hecho. O sea, es de claro conocimiento que tiene que ver con temas del caso Cabal. Perdón, del incendio, no el caso Cabal. Si les parece, ambos invitados, yo voy a recabar cuál sería el interés de la comisión en relación a los objetivos que esta tiene y se los propongo a la próxima sesión. ¿Les parece? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.